Señores, gracias por continuar esta mañana con nosotros. Agradecemos la atención que nos prestan y hoy vamos a recibir a Fátima Lorenzo. Fátima Lorenzo es la directora ejecutiva de Participación Ciudadana y también recibimos a Patricia Santana Nina. Ella es abogada y ha sido consultora de una investigación que se hizo sobre una ley que en su momento aquí se debatió muchísimo. Muy buenos días y gracias por estar esta mañana. Muchísimas gracias por invitarnos, siempre estamos atentas al día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricia? Bueno, vamos, cuéntenos de qué se trata y luego con Patricia miramos un poco los resultados de esta investigación. Sí. Bueno, como ustedes saben, Participación Ciudadana tiene dentro de lo que es su trabajo el tema de derechos humanos. Y cuando salió la sentencia 168-13, eso generó mucha preocupación por la situación que planteaba con relación a personas que son nacidas en República Dominicana y que de repente quedaron desnacionalizados. En ese sentido, ahora, 8 años después, luego que se evacuó la ley 169-14, que trató de responder a la problemática que había generado la sentencia evacuada por el Tribunal Constitucional, nos estamos preguntando qué ha ocurrido con la aplicación de esa ley. Y justamente ese ha sido el objetivo de esta investigación. Identificar qué ha ocurrido con esos cientos de miles de personas que quedaron desnacionalizadas con la sentencia 168-13. Hoy en día, ¿qué es lo que se ha hecho? Entonces, por eso estamos ahora presentando el informe preliminar, porque queríamos hacerlo a 9 años de la aplicación de la ley. ¿Y qué ha ocurrido, Patricia? ¿Qué ha ocurrido con esto? ¿Qué pasó con Vamos a brindarle un cafecito, ¿te parece? Claro que sí. Es bueno que tenga ese cafecito caliente, lo trae Kenia. Bueno, gracias. Gracias, Kenia. Vamos a compartir ese café. ¿Qué es lo que ha pasado así en enunciados? Y luego con Patricia que nos explique también digamos como abogada, los puntos fundamentales y recordar el contexto de esa ley. Sí, bueno, recordemos que esa sentencia, la del Tribunal Constitucional, fue dictada luego de la reforma constitucional del 2010. Antes del 2010, la nacionalidad dominicana se podía obtener por 3 mecanismos, que son el ius soli, por haber nacido en el territorio, ius sanguini, por la relación, la nacionalidad de los padres que heredan los hijos e hijas, y por el ius optandi, que es la posibilidad de optar por la naturalización. Y la sentencia lo que hace es hacer una interpretación constitucional y de manera retroactiva, desde el año 1929 hasta el 2007, desnacionaliza a cientos de miles de personas, como explicaba Fátima. Entonces, la ley se creó precisamente con el objetivo de mitigar los efectos de la sentencia. Esta ley, el objetivo de la ley es devolver la nacionalidad a las personas que fueron afectadas por esta. Para eso crea 2 grupos de personas. Las personas que estaban registradas en el registro civil dominicano, hijos e hijas de padres en situación migratoria irregular, que estaban registrados en el registro civil desde el 1929 hasta el 2007, y el grupo B, que se trata de las personas que, habiendo nacido en el territorio nacional, igual que el grupo A, nunca fueron registrados en el registro civil y son hijos e hijas de nacionales extranjeros en situación migratoria irregular. La investigación ha revelado, y la verdad que ha sido muy preocupante, una ineficacia, una ineficiencia en la implementación de la ley. Respecto del grupo A, la sentencia del Tribunal Constitucional ordenaba la realización de una auditoría de los libros de registros, y esto lo hizo la Junta Central Electoral, y las auditorías de los libros de registros ordinarios de nacimiento revelaron que aproximadamente 61,000 personas estaban ahí registradas. De esas 61,000 personas, lo que se suponía que se hiciera es que las personas fueran y sin mucho trámite burocrático, de manera gratuita, la Junta Central Electoral regularizara, subsanara y
transcribiera las actas y homologara los documentos que las personas que estaban registradas llevaran, probando que ya habían sido proveídos de documentos nacionales. ¿Y eso se hizo? Se hizo la auditoría, reveló que habían 61,000 personas, pero hasta la fecha de hoy solo aproximadamente 26,000 personas han obtenido la documentación. Es decir, que restan 35,000 personas que por diversos motivos que todavía estamos investigando, porque la investigación fue dividida en dos fases. Una fase meramente técnica, donde recogemos los datos que el mismo Estado ha suministrado respecto de la solución que el mismo Estado proveyó, y otra parte que es ya un estudio de campo donde nos estamos ya desde ahora acercando a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan estos temas y a las personas afectadas que todavía no han resuelto su situación. Entonces, hasta el momento aproximadamente 35,000 personas del grupo A no han obtenido su documentación nacional, a pesar de haber nacido en República Dominicana y haber sido registrado en el registro civil dominicano. Otro problema que tiene ese grupo es que la Junta optó en una interpretación que a nosotros nos parece errada de la ley, por crear un libro de transcripciones. Y a estas personas que estaban en el registro civil ordinario, en el libro ordinario, transcribió sus actas, sus registros de nacimiento a un libro especial de transcripciones de las personas beneficiarias de la ley 169 y está demandando la nulidad del registro original para que no haya, el argumento es para que no haya duplicidad de actas, pero es preocupante pensar que si estamos reconociendo que estamos hablando de personas dominicanas y dominicanos, que hay un libro de registro donde exclusivamente estén recogidas los nacimientos de estas personas y cuál podría ser, y claro que eso ya es una especulación a futuro, la suerte de un libro donde de manera registral se crea una especie de apartheid. De gueto. Así es. Entonces, algunas de las personas con las que hemos hablado nos han dicho que han tenido dificultades para que se les entregue el acta, que por errores en el momento del registro han tenido que pagar las consecuencias, que el proceso es muy traumático, que no reciben buenos tratos y bueno, también habrán muchísimas personas que no están enteradas, que piensan que su plazo pasó. La ley ordenaba que se hiciera una campaña en varios idiomas y no tenemos evidencia de que eso se haya realizado. Entonces también habrá mucho desconocimiento e incluso miedo. Tenemos que admitir que hay miedo, hay personas que sienten miedo de acercarse porque piensan que a lo mejor es una trama para deportarlos. Ese es el grupo A. Ese es el grupo A. Que es menos de lo que probablemente se hubiese pensado. ¿Son en total, dices? 61,000 y 26,000 aproximadamente son los que han logrado obtener sus documentos. Pero son 61,000 personas que estaban registradas, que ya tenían documentos en mano, y ahí había gente de todo tipo. Yo recuerdo una profesora, que era profesora académica allá, y tuvo un problema de ese tipo, que de repente sus documentos quedaron anulados, o gente que vivía fuera del país. Cualquiera podría pensar que es mucha gente, pero son 61,000. No, pero puede ser mucho más, Edith. Porque esa gente, me imagino que, no sé si tienen ustedes el promedio de las edades, el promedio de cuánto, porque se supone que tienen hijos y probablemente los hijos arrastran el mismo problema. Claro, ese es el problema que se sigue arrastrando y que nosotros también hemos evidenciado en el informe, y es a lo que llamamos el grupo B2, que no está contemplado necesariamente en la ley, expresamente en la ley, pero que se deriva como consecuencia de eso, porque por ejemplo hay un grupo de personas que nacieron entre 2007 y 2010 y se registraron en un libro de transcripción, de un libro de extranjería. Sin embargo, cuando se hizo una investigación en el 2016, esta información la acabamos de recibir ahora, no está incorporada en el informe preliminar, pero se va a incorporar al informe final. Aproximadamente 4.500 personas que se registraron entre el 2007 y 2010 en ese libro de extranjería tenían más de 6 años, lo que evidencia
que nacieron antes del 2007. Entonces no debían estar inscritas en un libro de extranjería, debían ser declaraciones tardías de nacimiento. Y entonces ahora mismo esas personas no han sido incorporadas al proceso del Grupo A, pero en realidad sí pertenecerían al Grupo A. Y la ley manda a la Junta a regularizar, a transcribir y a subsanar. Hablamos del Grupo B, de lo que dice la ley. ¿Y quiénes son? El Grupo B son las personas que, habiendo nacido en el territorio nacional, no se encuentran, no fueron registradas nunca en el registro civil. Entonces la ley crea un mecanismo para que puedan regularizar su situación. Hay que partir de que la ley los trata como si no fueran dominicanos, como si fueran personas extranjeras, independientemente de que nacieron en la República Dominicana antes del 2010 y por tanto se beneficiaban del ius solis y de la nacionalidad. Pero bueno, se crea este mecanismo, este fue el acuerdo al que llegó el Estado a través de la ley, para que estas personas primero tengan documentos de registros de sus nacimientos, puedan optar por el Plan Nacional de Regularización que se llevó a cabo en el 2015, y a partir de ahí, cuando recibieran su residencia permanente, que era lo que se le entregaba a las personas beneficiarias de la ley cuando se acogían al plan, tenían 2 años para optar por la naturalización. De ese grupo de beneficiarios del grupo B2 se registraron aproximadamente 8,000 personas, y luego de una depuración que hizo el Ministerio de Interior y Policía, que es el órgano encargado de ejecutar la parte de la ley relativa al grupo B, quedaron 7,159 personas beneficiarias de esa ley. De estas personas, de 1,835 personas optaron por la naturalización. Hasta la fecha se han dictado 2 decretos de naturalización. La ley dice que se obtiene, la ley de naturalización, que se obtiene la naturalización con un decreto del Poder Ejecutivo y luego de que este ha sido publicado en la Gaceta Oficial. Luego de agotado esa fase, dice la ley, ya la persona es nacional dominicana. Pero hay un trámite posterior que es la juramentación por ante el Ministerio de Interior y Policía, y el Ministerio de Interior y Policía remite entonces el expediente a la Junta Central Electoral para que les dé los documentos. En este caso, de las personas que han optado por la nacionalidad, se han emitido por la naturalización, la nacionalidad por naturalización, se han emitido 2 decretos. Uno lo dictó el expresidente Danilo Medina, en el que se reconoció el derecho a la naturalización a 749 niños, niñas y adolescentes. Y el segundo decreto lo emitió el presidente Abinader, en el que les reconoce la nacionalidad por naturalización a 50 personas. Hasta el momento, el Ministerio de Interior y Policía no ha hecho las juramentaciones. Y entonces está pendiente eso. Pero no las ha hecho desde el 2020. Eso tiene un impacto porque a estas personas se le dieron documentos para residencia permanente por 2 años, y hay muchas personas a las que estos documentos se les han vencido o se les están por vencer, y a pesar de ya tener la nacionalidad, no pueden tener sus documentos al día, y evidentemente que esto representa un riesgo muy grande de ser recogidos en los operativos migratorios. Una cosa, con lo que usted dice, el panorama pinta que aquí hay gente apátrida, que aquí hay gente que no tiene, que no tiene un documento, no tienen. Me gustaría que Fátima hablara de ese tema. Y primero explicarle a nuestros oyentes qué es la apatridía, en qué consiste, y el peligro o lo que eso representa para el ser humano. Bueno, la apátrida es una persona que no tiene nacionalidad de ningún país. O sea, y eso ocurre con muchas de estas personas que nacieron aquí en República Dominicana, que son dominicanos, que no son haitianos, entonces no tienen nacionalidad dominicana ni tienen nacionalidad haitiana. Eso fue la consecuencia de la sentencia 168-13, por lo que eso generó tanta preocupación a nivel internacional y hubo un movimiento y mucha presión, por lo que se aprobó la ley 169-14. Entonces, ¿qué pasa?
no es solamente, estamos hablando de números muy específicos con relación a quienes han sido impactados, que el 88% son dominicanos de ascendencia haitiana, de todas las personas, sino que también hay una proyección de más de 150.000 personas que han sido afectadas con esta problemática, frente a las instituciones que no están resolviendo la problemática que se creó con la sentencia. Ese es parte del llamado que nosotros como institución estamos haciendo. Ni la Junta Central Electoral, ni el Ministerio de Interior y Policía, que la ley mandaba a la apertura de una oficina para tratar a todas las personas del Grupo B. Esa oficina fue cerrada por la pandemia. Esta es la hora que esa oficina no ha sido abierta. Interior y Policía. No ha sido abierta, entonces tenemos una gran cantidad de personas que no sabe qué hacer, no sabe dónde ir. Está en un limbo. Exactamente. Y estamos hablando de unos números bastante conservadores, porque es bueno explicar que uno de los problemas que había era explicar a la gente que no se trataba de gente que vino ayer, que pasó, sino de gente, por ejemplo, yo conocí un médico, él era médico ya, su padre había venido al país en 1930 y algo, de esa generación, muy jovencito, y él tenía sus documentos y resultó afectado. Entonces, cuando ves eso, dices, bueno, esa es una persona específica que estás viendo, que es parte de la sociedad, que nació aquí, que estudió, porque había gente que había estudiado, habían abogados, recuerdo alguna abogada. Entonces no se trata de un universo de que usted buscó haitianos y los declaró, sino que era gente que tenía un vínculo en el sentido, el grupo A, que había tenido documentos, pero que la retroactividad de aquella decisión afectaba hasta 1929. O sea, desde varias generaciones. Varias generaciones resultaban afectadas. Y que básicamente, porque es importante, y quisiera preguntarle a Patricia, ¿qué pasa con otras nacionalidades? Porque aunque la ley se hizo a propósito de una demanda por una situación de una ciudadana de origen haitiano, Juliana de Guiz, que fue demandada posteriormente, que hay que decirlo, fue demandada en nulidad. A Juliana, la Junta dijo que le había resuelto, hicieron y dijeron, y habló con periodistas, le pusieron ya a Juliana, pero realmente la demandaron en nulidad, no sé lo que pasó después. Esta es una ley, y la sentencia primero del Tribunal Constitucional y luego la ley que no está hecha para un foco de inmigrantes. Se supone que hay españoles, hay gente de otras nacionalidades, hay de otras naciones. Si ustedes pudieron identificar dentro del estudio otro perfil que no fuera el de los nacionales de ascendencia haitiana. El estudio se ha basado en la encuesta ENI 2017. Y en efecto, hay personas de aproximadamente 108 nacionalidades que se vieron afectadas. Sin embargo, el grosso de la población más afectada, porque estamos hablando de aproximadamente un 88% de las personas afectadas por la sentencia son personas de nacionalidad haitiana, de ascendencia haitiana. Entonces, es evidente que hay un problema para una población específica en los resultados de tanto de la sentencia como en la implementación de la ley. Entonces, esa es la realidad y no podemos negarla. Además, pasa que es esta la población de ascendencia haitiana la más afectada en el sentido de que son personas que vinieron acá, que se radicaron acá, que crearon arraigo en la República Dominicana. No, que los trajeron, porque los trajeron los gobiernos, sí, a bueno, los abuelos, a los padres, sí, los trajeron. Esa es la realidad. A diferencia de la mayoría de las personas de otra ascendencia, que en realidad pueden optar o tienen su nacionalidad. Hay un trato distinto a los hijos venezolanos, de españoles. Se ha dicho que hay un trato distinto. Bueno, lo demuestra el hecho de que 18.000 venezolanos pudieron acceder a un proceso de naturalización, venezolanos que no nacieron en el país. O sea, tú estás hablando de que no tengo nada contra ellos, pero un cubano que no nació aquí en República Dominicana viene, fácilmente resuelve más su situación. Estamos hablando, y no de haitianos que llegaron ayer, sino que fueron los abuelos. Sus abuelos eran y los bisabuelos. Gente así, porque era desde 1929. Sí. Ese programa de los ciudadanos venezolanos fue en este gobierno, que le habilitó y dijo,
y ahora tienen problemas y algunos bien que no hecho, y acudieron. bueno que lo hicieran. Pero Claro. ves que Porque buscaron una solución para Claro, ese segmento claro. Rápida y fácil. y cómoda, se la pusieron, pero también es por los tipos de problemas, digamos, y las características de las tensiones que tiene todo el tema haitiano. Sí, Sabemos, exactamente. no se puede ignorar que es un tema complejo en República Claro, Dominicana, claro, evidentemente. No, y además la cantidad de dificultades que, bueno, vimos por la televisión, la cantidad de dificultades que tuvieron las personas que quisieron hacer el proceso. Este estudio, este es el informe preliminar, ¿cuándo estará listo completo? Bueno, ya estamos trabajando, tenemos previsto que para diciembre Sí, hayamos va. agotado ya la segunda fase y podamos completarlo. Ya inmediatamente presentamos el informe preliminar, ya hemos comenzado a tener contacto con organizaciones de la sociedad civil que trabajan directamente con personas afectadas, entonces esperamos que para diciembre esté listo. Esta es una Excelente ley que aporte. la suscribieron todos los partidos políticos. En ese momento el presidente de la República era Danilo Medina, que se encontró con una situación que se había generado por una sentencia del Tribunal Constitucional del país. Y bueno, si está cerrada la oficina en Interior y Policía, si no hay caminos, ¿qué va a pasar con esa gente? Sí. Que básicamente... Bueno, nosotros estamos sugiriendo que se cree una mesa de diálogo donde estén las instituciones responsables, Junta Central Electoral, Ministerio de Interior y Policía, que hayan representantes de organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y que sea coordinado por el Instituto Nacional de Migración. Hay que ver cuáles son los problemas, cuáles son los obstáculos que no han permitido que esta ley pueda resolver de alguna manera el problema creado a tantos dominicanos de ascendencia extranjeros de ascendencia dominicanos de ascendencia haitiana o de otras nacionalidades. Gracias, Fátima Lorenzo, que es la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, a Patricia Santana, gracias por estar esta mañana, es abogada. Ambas le agradecemos y por supuesto, supongo que en las páginas de Participación Ciudadana también podrán encontrar ese informe preliminar completo. Exacto. En los que tengan interés entren ahí, está hablando sobre una ley específica aprobada en el Congreso Nacional y promulgada por el presidente de la República en ese momento. Hacemos el cambio, tenemos más todavía aquí en este programa. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.